Este es un podcast de Editorial Adverbio. Hola, bienvenidos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuándo y a qué hora escuchen este podcast. Mi nombre es Edwin Enrique Soria y este es el podcast Instrucciones para un cuento. En este podcast, nuestros invitados nos leerán un cuento y darán instrucciones de cómo abordarlo. Esta iniciativa nace con la idea de compartir dos de mis mayores aficiones, los cuentos cortos y platicar para aprender. Además, compartir con la gente a la que aprecio y admiro. Hoy nos acompaña Ana Yancy Morales Amaya de Milner, tan largo como su nombre es la biografía breve que me envió, laborante de interpretación médica y legal en inglés y español, amante de los relatos desde muy niña. Gracias por aceptar la invitación para esta iniciativa. Ha sido un poco escabrosa la coincidencia de horarios que nos ha llevado hasta coincidir en una situación bien extraña, ya que nos separan 8 horas de diferencia. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias por la invitación. Muy contenta de poder coincidir. Sí, ha sido una coordinación el poder coincidir hoy, pero muchas gracias. Muy contenta. Me agrada. Entiendo que estás por Austria disfrutando de esos paisajes de postal. Envidia de la buena, la que te tengo, para que sepas. Cuando hablamos del cuento a tratar, sin tanta rebusca y demás, sugeriste Ojos de Perro Azul del Gabo, de Gabriel García Márquez. Pregunta, ¿por qué el Gabo? ¿Por qué Ojos de Perro Azul? Este cuento me lo sugirió una amiga a quien quiero mucho, se llama Luna. Ella lo leyó y de inmediato me llamó y me dijo, este cuento seguramente te gustaría, me da la impresión. Entonces, desde la primera vez que lo leí, en efecto, me gustó muchísimo. Me gusta mucho la experiencia que tienen estas dos personas en esta situación un poco onírica y me gusta mucho por haber vivido una situación bastante similar en algún momento con alguien a quien quiero mucho también. Así que creo que allí está la conexión, un poco esa imposibilidad de querer estar y coincidir, ¿no? Me agrada. Cortázar escribió varios relatos a manera de instrucciones y el nombre de este podcast nace a raíz de un tributo a esos relatos. ¿Crees que para este relato habría ciertas instrucciones para poder leerlo? Me parece muy interesante esa pregunta porque como todas las cosas que me gustan, las leo muchas veces o las escucho muchas veces. Y una de las veces que leí este cuento en lo particular, yo llevé a cabo un pequeño experimento. Es como si me hubiera dado instrucciones a mí misma para disfrutarlo de una manera diferente. Y si te puedo compartir de qué se trata, esa vez me puse totalmente a oscuras, solo encendí muchísimas velas y me puse frente a un espejo a la hora de leerlo. Entonces iba leyendo el relato y me observaba a pausas, como para ver mis reacciones en ese contexto de oscuridad y cierta penumbra, ¿no? Y se me hizo bastante más misterioso. Hasta hubo un pequeño momento donde me dio un poquito de miedo, me daba un poco de temor como ver algo más, que no fuese solamente mi reflejo y la poca luz que estaba allí. Y a partir de ese momento me decidí que este cuento lo iba a leer siempre así, con muy poca luz, y tratar de tener la mayor cantidad de silencio posible como para no tener un factor de interrupción y de pronto como querer hacer una conexión con algo más que quisiera en ese momento manifestarse. Interesante el ejercicio. Entonces, ahorita sería el espacio en donde nos vas a leer el cuento. Gracias y pues empezar a leer el cuento para que todos lo podamos disfrutar. Entonces me miró. Yo creía que me miraba por primera vez, pero luego, cuando dio la vuelta por detrás del velador y yo seguía sintiendo sobre el hombro a mis espaldas su resbaladiza y oleosa mirada, comprendí que era yo quien la miraba por primera vez. Encendí un cigarrillo, tragué el humo áspero y fuerte antes de hacer girar el asiento
equilibrándolo sobre una de las patas posteriores. Después de eso la vi, ahí, como había estado todas las noches, parada junto al velador, mirándome. Durante breves minutos estuvimos haciendo nada más que eso, mirarnos, yo mirándola desde el asiento haciendo equilibrio en una de sus patas posteriores, ella de pie, con una mano larga y quieta sobre el velador, mirándome. Le veía los párpados iluminados como todas las noches. Fue entonces cuando recordé lo de siempre, cuando le dije, ojos de perro azul. Ella me dijo sin retirar la mano del velador, eso, ya no lo olvidaremos nunca. Salió de la órbita suspirando, ojos de perro azul, he escrito por todas partes. La vi caminar hacia el tocador, la vi aparecer en la luna circular del espejo, mirándome ahora al final de una ida y vuelta de luz matemática. La vi seguir mirándome con sus grandes ojos de ceniza encendida, mirándome mientras abría la cajita enchapada de nácar rosado. La vi empolvarse la nariz. Cuando acabó de hacerlo, cerró la cajita y volvió a ponerse de pie y caminó de nuevo hacia el velador, diciendo, temo que alguien sueñe con esta habitación y me revuelva mis cosas, y tendió sobre la llama la misma mano larga y trémula que había estado calentando antes de sentarse al espejo y dijo, ¿no sientes el frío? Y yo le dije, a veces, y ella me dijo, debes sentirlo ahora. Y entonces comprendí por qué no había podido estar solo en el asiento, era el frío lo que me daba la certeza de mi soledad. Ahora lo siento, le dije, y es raro porque la noche está quieta, tal vez se me ha rodado la sábana. Ella no respondió. Empezó otra vez a moverse hacia el espejo y volví a girar sobre el asiento para quedar de espaldas a ella. Sin verla, sabía lo que estaba haciendo. Sabía que estaba otra vez sentada frente al espejo, viendo mis espaldas, que habían tenido tiempo para llegar hasta el fondo del espejo, viendo mis espaldas, que habían tenido tiempo para llegar hasta el fondo del espejo y ser encontradas por la mirada de ella, que también había tenido el tiempo justo para llegar hasta el fondo y regresar antes que la mano tuviera tiempo de iniciar la segunda vuelta, hasta los labios, que estaban ahora untados de carmín desde la primera vuelta de la mano frente al espejo. Yo veía frente a mí la pared lisa, que era como otro espejo ciego donde yo no la veía a ella, sentada a mis espaldas, pero imaginándola, ¿dónde estaría si en lugar de la pared hubiera sido puesto un espejo? Te veo, le dije, y vi en la pared como si ella hubiera levantado los ojos y me hubiera visto de espaldas en el asiento, al fondo del espejo, con la cara vuelta hacia la pared. Después la vi bajar los párpados otra vez y quedarse con los ojos quietos en su corpiño sin hablar. Y yo volví a decirle, te veo. Y ella volvió a levantar los ojos desde su corpiño. Es imposible, dijo. Y yo pregunté por qué. Y ella, con los ojos otra vez quietos en el corpiño. Porque tienes la cara vuelta hacia la pared. Entonces yo hice girar el asiento. Tenía el cigarrillo apretado en la boca. Cuando quedé frente al espejo, ella estaba otra vez junto al velador. Ahora tenía las manos abiertas sobre la llama, como dos abiertas alas de gallina asándose, y con el rostro sombreado por sus propios dedos. Creo que me voy a enfriar, dijo. Esta debe ser una ciudad helada. Volvió el rostro de perfil y su piel de cobre al rojo se volvió repentinamente triste. Haz algo contra eso, dije, y ella empezó a desvestirse pieza por pieza, empezando por arriba, por el corpiño. Le dije, voy a voltearme contra la pared. Ella dijo, no. De todos modos me verás como me viste cuando estabas de espaldas, y no había acabado de decirlo cuando ya estaba desvestida casi por completo, con la llama lamiéndole la larga piel de cobre. Siempre había querido verte así, con el cuero de la barriga lleno de hondos agujeros, como si te hubieran hecho a palos, y antes que yo cayera en la cuenta de que mis palabras se habían vuelto torpes frente a su desnudez, ella se quedó inmóvil, calentándose en la órbita del velador,
y dijo: a veces creo que soy metálica. Guardó silencio un instante. La posición de las manos sobre la llama varió lentamente. Yo dije: en otros sueños he creído que no eres sino una estatuilla de bronce en el rincón de algún museo. Tal vez por eso sientes frío. Y ella dijo: a veces cuando me duermo sobre el corazón siento que el cuerpo se me vuelve huevo y la piel como una lámina. Entonces cuando la sangre me golpea por dentro es como si alguien me estuviera llamando con los nudillos en el vientre y siento mi propio sonido de cobre en la cama. Es como si fuera así como tú dices, de metal laminado. Se acercó más al velador. Me habría gustado oírte, dije, y ella dijo: si alguna vez nos encontramos, pon el oído en mis costillas cuando me duermas sobre el lado izquierdo y me oirás resonar. Siempre he deseado que lo hagas alguna vez. La oí respirar hondo mientras hablaba y dijo que durante años no había hecho nada distinto de eso. Su vida estaba dedicada a encontrarme en la realidad, a través de esa frase identificadora: ojos de perro azul. Y en la calle iba diciendo en voz alta que era una manera de decirle a la única persona que habría podido entenderla: yo soy la que llega a tus sueños todas las noches y te dice esto, ojos de perro azul. Y dijo que iba a los restaurantes y les decía a los mozos antes de ordenar el pedido: ojos de perro azul. Pero los mozos le hacían una respetuosa reverencia sin que hubieran recordado nunca haber dicho eso en sus sueños. Después escribía en las servilletas y rayaba con el cuchillo el barniz de las mesas: ojos de perro azul. Y en los cristales empañados de los hoteles, de las estaciones, de todos los edificios públicos, escribía con el índice: ojos de perro azul. Dijo que una vez llegó a una droguería y advirtió el mismo olor que había sentido en su habitación una noche después de haber soñado conmigo. Debe estar cerca, pensó, viendo el embaldosado limpio y nuevo de la droguería. Entonces se acercó al dependiente y le dijo: siempre sueño con un hombre que me dice ojos de perro azul. Y dijo que el vendedor la había mirado a los ojos y le dijo: en realidad, señorita, usted tiene los ojos así. Y ella le dijo: necesito encontrar al hombre que me dijo en sueños esos mismos. Y el vendedor se echó a reír y se movió hacia el otro lado del mostrador. Ella siguió viendo el embaldosado limpio y sintiendo el olor, y abrió la cartera y se arrodilló y escribió sobre el embaldosado a grandes letras rojas, con la barrita de carmín para labios: ojos de perro azul. El vendedor regresó de donde estaba y le dijo: señorita, usted ha machado el embaldosado. Le entregó un trapo húmedo diciendo: límpialo. Y ella dijo todavía junto al velador que pasó toda la tarde a gatas lavando el embaldosado y diciendo: ojos de perro azul, hasta cuando la gente se congregó en la puerta y dijo que estaba loca. Ahora, cuando acabó de hablar, yo seguí en el rincón sentado, haciendo equilibrio en la silla. Yo trato de acordarme todos los días la frase con que debo encontrarte, dije. Ahora creo que mañana no lo olvidaré. Sin embargo, siempre he olvidado al despertar cuáles son las palabras con que puedo encontrarte. Y ella dijo: tú mismo las inventaste desde el primer día. Y yo le dije: las inventé porque te vi los ojos de ceniza, pero nunca las recuerdo a la mañana siguiente. Y ella, con los puños cerrados junto al velador, respiró hondo. Si por lo menos pudiera recordar ahora en qué ciudad lo he estado escribiendo. Sus dientes apretados relumbraron sobre la llama. Me gustaría tocarte ahora, dije. Ella levantó el rostro que había estado mirando la lumbre, levantó la mirada ardiendo, asándose también como ella, como sus manos, y yo sentí que me vio, en el rincón donde seguía sentado, meciéndome en el asiento.
Nunca me habías dicho eso, dijo. Ahora lo digo y es verdad, dije. Al otro lado del velador ella pidió un cigarrillo. La colilla había desaparecido de entre mis dedos. Había olvidado que estaba fumando, dijo. No sé por qué, no puedo recordar dónde lo he escrito, y yo le dije, por lo mismo que yo no podré recordar mañana las palabras. Y ella dijo triste, no, es que a veces creo que eso también lo he soñado. Me puse en pie y caminé hacia el velador. Ella estaba un poco más allá, y yo seguía caminando, con los cigarrillos y los fósforos en la mano, que no pasaría el velador. Le tendí el cigarrillo. Ella lo apretó entre los labios y se inclinó para alcanzar la llama, antes que yo tuviera tiempo de encender el fósforo. En alguna ciudad del mundo, en todas las paredes, tienen que estar escritas esas palabras. Ojos de perro azul, dije. Si mañana las recordara, iría a buscarte. Ella levantó otra vez la cabeza y tenía ya la brasa encendida en los labios. Ojos de perro azul, suspiró, recordando con el cigarrillo caído sobre la barba y un ojo a medio cerrar. Aspiró después el humo con el cigarrillo entre los dedos y exclamó, ya esto es otra cosa. Estoy entrando en calor. Y lo dijo con la voz un poco tibia y huidiza, como si no lo hubiera dicho realmente, sino como si le hubiera acercado el papel a la llama mientras yo leía, estoy entrando, y ella hubiera seguido con el papelito entre el pulgar y el índice dándole vueltas, mientras se iba consumiendo y yo acababa de leer, en calor. Antes que el papelito se consumiera por completo y cayera al suelo, arrugado, disminuido, convertido en un liviano polvo de ceniza. Así es mejor, dije. A veces me da miedo verte así, temblando junto al velador. Nos veíamos desde hacía varios años. A veces, cuando ya estábamos juntos, alguien dejaba caer afuera una cucharita y despertábamos. Poco a poco habíamos ido comprendiendo que nuestra amistad estaba subordinada a las cosas, a los acontecimientos más simples. Nuestros encuentros terminaban siempre así, con el caer de una cucharita en la madrugada. Ahora junto al velador me estaba mirando. Yo recordaba que antes también me había mirado así, desde aquel remoto sueño en que hice girar el asiento sobre sus patas posteriores y quedé frente a una desconocida de ojos cenicientos. Fue en ese sueño en el que le pregunté por primera vez, ¿quién es usted? Y ella me dijo, no lo recuerdo. Yo le dije, pero creo que nos hemos visto antes. Y ella dijo indiferente, creo que alguna vez soñé con usted, con este mismo cuarto. Y yo le dije, eso es, ya empiezo a recordarlo. Y ella dijo, qué curioso. Es cierto que nos hemos encontrado en otros sueños. Dio 2 chupadas al cigarrillo. Yo estaba todavía parado frente al velador cuando me quedé mirándola de pronto. La miré de arriba abajo y todavía era de cobre, pero no ya de metal duro y frío, sino de cobre amarillo, blando, maleable. Me gustaría tocarte, volví a decir, y ella dijo, lo echarías todo a perder. Volvió a decir antes que yo pudiera tocarla. Tal vez si das la vuelta por detrás del velador, despertaríamos sobresaltados quién sabe en qué parte del mundo. Pero yo insistí, no importa, y ella dijo, si diéramos vuelta a la almohada, volveríamos a encontrarnos, pero tú cuando despiertes lo habrías olvidado. Empecé a moverme hacia el rincón. Ella quedó atrás calentándose las manos sobre la llama. Y todavía no estaba yo junto al asiento cuando le oí decir a mis espaldas, cuando despierto a medianoche me quedo dando vueltas en la cama con los hilos de la almohada ardiéndome en la rodilla y repitiendo hasta el amanecer, ojos de perro azul. Entonces yo me quedé con la cara contra la pared. Ya está amaneciendo, dije sin mirarla. Cuando dieron las 2 estaba despierto y de eso hace mucho rato.
Yo me dirigí hacia la puerta. Cuando tenía agarrada la manivela, oí otra vez su voz igual, invariable. No abras esa puerta, dijo. El corredor está lleno de sueños difíciles. Y yo le dije, ¿cómo lo sabes? Y ella me dijo, porque hace un momento estuve allí y tuve que regresar cuando descubrí que estaba dormida sobre el corazón. Yo tenía la puerta entreabierta. Moví un poco la hoja y un airecillo frío y tenue me trajo un olor a tierra vegetal, a campo húmedo. Ella habló otra vez. Yo di la vuelta moviendo todavía la hoja montada en goznes silenciosos y le dije, creo que no hay ningún corredor aquí afuera. Siento el olor del campo. Y ella, un poco lejana ya, me dijo, conozco esto más que tú. Lo que pasa es que allá afuera está una mujer soñando con el campo. Se cruzó de brazos sobre la llama, siguió hablando. Es esa mujer que siempre ha deseado tener una casa en el campo y nunca ha podido salir de la ciudad. Yo recordaba haber visto a la mujer en algún sueño anterior, pero sabía, ya con la puerta entreabierta, que dentro de media hora debía bajar al desayuno y dije, de todos modos tengo que salir de aquí para despertar. Afuera el viento aleteó un instante, se quedó quieto y después se oyó la respiración de un durmiente que acababa de darse vuelta en la cama. El viento del campo se suspendió, ya no hubo más olores. Mañana te reconoceré por eso, dije, te reconoceré cuando vea en la calle a una mujer que escriba en las paredes ojos de perro azul. Y ella con una sonrisa triste, que era ya una sonrisa de entrega a lo imposible, a lo inalcanzable, dijo, sin embargo no recordarás nada durante el día. Y volvió a poner las manos sobre el velador, con el semblante oscurecido por una niebla amarga. Eres el único hombre que al despertar no recuerda nada de lo que ha soñado. Ojos de perro azul. Gabriel García Márquez. Buena lectura. Es un relato bastante onírico y me atrevería a decir que es un hilo conductor de todo el libro. ¿Qué te hace querer leer un cuento que puede resultar difícil de acceder para otras personas? Ya nos explicaste tu experiencia, pero en determinado momento es un relato, perdón, de difícil acceso. ¿Qué es lo que te llama la atención? Me gusta la idea de un relato al que tenés que regresar unas cuantas veces para tratar de hacer sentido de lo que estás escuchando. Y es posible que al momento de regresar frecuentemente para tratar de hacer sentido, puedas entender otras cosas que no están precisamente ocurriendo en el relato. Para mí este relato no es algo completamente lineal consecutivo. Para mí este relato es como si fuese un pasillo de muchas habitaciones, como cuando sentís que estás olvidando algo y regresas a la habitación porque querías algo pero no estás seguro que era lo que estabas buscando. Algo así me pasa con este relato. Al regresar una y otra vez es como que veo alguna otra cosita que había pasado por alto y me vuelve a llamar la atención. Y eso me gusta, creo yo, la pequeña confusión que podría generarte al momento de tratar de entender lo que está ocurriendo. Sí, me parece lógico. Al final hay varias técnicas como para poder crear los relatos y muchas veces los relatos cortos tienen que visitarse varias veces para lograr entender o para lograr captar todas las situaciones que suceden, porque a diferencia de una novela, pues hay tiempo suficiente como para extenderse e ir disfrutando cada una de las cosas, pero los relatos normalmente te agarran de sorpresa y es un espacio muy corto como para poder determinar qué es lo que sucede. Tal vez eso es a lo que te refieres, ¿no? Sí, estoy de acuerdo contigo. Sí, por allí va la línea de la idea. Rubén Blades tiene una canción inspirada en este relato. Es algo que me parece muy interesante. Yo había escuchado hace mucho tiempo la canción de Rubén Blades o Rubén Blades, como le dicen en Panamá, porque al final el origen del apellido de él es más inglés que latino. Pero bueno,
Eh, Me resulta muy interesante porque he visto o he tenido la experiencia de que hay mucha música inspirada en literatura. Me atrevería a decir que por mi vena de escucha está más presente en el rock progresivo, aunque también en otras vertientes del rock. Eh, y hace poco leí que también hay bandas del K-pop que también están orientadas a eso, que me pareció algo sumamente sorprendente y extraordinario. ¿Por qué crees que este relato onírico inspira una canción? ¿Qué puede tener tan especial como para generar, en este caso en Rubén, el hacer una canción que juega con la misma situación, pero en otro sentido? Creo que posiblemente si partimos de la premisa que muchas de las cosas en algún momento manifiestas a plena luz del día han sido cosas que en algún momento se soñaron, cosas que en algún momento alguien imaginó en un estado ya sea de un sueño profundo o en un estado entre estar despierto y entre estar dormido, y esas cosas llegaron en algún momento a plasmarse. Entonces pienso que mucha o en gran parte nuestra realidad está tallada en los momentos donde soñamos con algo que deseamos o algo que tememos, o algo que una vez imaginamos y ahora está tomando forma. Pienso que todas las personas creadoras en algún momento recurren a sus sueños. Sí, es una técnica que puede ser común en determinado momento. A mí realmente me costó mucho encontrar el hilo conductor del relato. Eh, Tal vez porque yo esperaba otra cosa de García Márquez, no sé, en cualquier caso las expectativas siempre matan la realidad, pero, y ya nos mencionaste que es algo al cual has regresado varias veces, pero ¿lograste entender desde la primera vez que leíste el relato o fue algo a lo que tuviste que regresar? Me parece interesante hacer la pregunta porque si en determinado momento buscamos que la gente acceda a este tipo de literatura, por lo menos en este libro de García Márquez, hay mucho de onírico y puede que la gente no sienta un acceso fácil a este tipo de relatos. No entendí a la primera vez por completo lo que estaba ocurriendo, que creo que fue lo que me enganchó. Fue precisamente la puertecita de invitación a regresar y leerlo en otras ocasiones, en repetidas ocasiones, para ser honesta. Eso me gustó mucho, que no comprendía a la primera exactamente qué era lo que estaba ocurriendo, y como siempre nos vamos con conclusiones, ¿no? La primera vez después de haberlo leído, yo estaba segura que lo que había ocurrido era esto y esto, aunque tal vez pudo haber estado ocurriendo esta otra posibilidad, ¿no? Y a medida que he revisitado el cuento, con un amigo de nombre Juan Pablo, a quien también le gusta mucho leer, conversábamos precisamente de este cuento hace unos días, y me dice, yo pienso que ellos en realidad nunca han coincidido. Y yo le decía, y yo pienso esto, mi teoría, ¿no? Que sí habían coincidido de tal forma. Pienso que es un buen ejercicio para tratar de comprender lo que el lector nos quiere transmitir a través de este cuento, y también tratar de comprender lo que mencionabas hace un momento, cuál es mi interna expectativa de lo que yo quisiera que estuviera sucediendo aquí, qué es lo que a mí me gustaría, cuál me gustaría a mí que fuera la conclusión de este cuento, que podría no ser muy claro al principio. Pienso que sería un bonito ejercicio para que las personas se acercaran a este tipo de relatos. Hay figuras muy surreales, literarias, como el hecho de los párpados iluminados y a sus grandes ojos de ceniza encendida. Están bastante abigarradas, si queremos llamarlo de alguna forma, las figuras que usan en determinado momento para tratar de engañarnos, para el hecho de que no nos demos cuenta que nos está engañando, porque también podríamos pensar que no es un sueño, porque en determinado momento se utiliza la situación de decir que la temperatura y el humo del cigarrillo, al final, ¿cómo crees que se genera el universo del relato? ¿Por qué se da esa sensación de realidad y de extrañeza en determinado momento de los sueños? ¿Cuál sería el leitmotiv
de García Márquez al tratar de meternos en esta situación? Pienso que, que posiblemente estaba él un poco jugando con las posibilidades, jugando de las posibilidades que ambos estuvieran coincidiendo en un sueño, en este estado onírico, y teniendo esta experiencia juntos, que definitivamente la otra opción, uno de los dos estuviera soñando al otro y el otro fuese solamente eso, un sueño, un producto de la imaginación y del deseo de la otra persona, ¿no? Y que solamente en ese plano existiera. Pienso que yo quiero pensar que lo hizo de una forma un poco juguetona, un poco traviesa, un poco de, ok, veamos qué pasa si te presento este escenario, eh, qué ideas generas tú, qué te gustaría que fuera real, en qué estás en desacuerdo con este relato que estoy proponiendo. A la larga, la literatura y los relatos son eso, son una propuesta. Alguien nos presenta una carta, ¿no? Como un menú de lo que tiene disponible para nosotros y al final podemos hacer modificaciones. Incluso con un plato completamente servido, las personas pueden tener ciertas modificaciones a esa propuesta que se le está brindando. Pienso que tal vez lo hizo un poco a manera de juego. Siempre hay dos situaciones, lo mencioné en unos podcasts anteriores, de la teoría de Ricardo Piglia, de que hay algo que se está generando, que es lo que nos están contando, y que en determinado momento lo que está pasando es otra cosa. ¿Cuál crees que es la situación subyacente en el relato? Porque al final, no sé, o no sé si piensas que lo que el relato nos trata de decir es que está despierto y la subyacencia en determinado momento es que está dormido. ¿Qué piensas? Pienso que es un sueño inacabado. Pienso que la subyacencia, como le llamas, podría ser eso, simplemente un sueño inacabado que nunca ha visto una conclusión a la que los soñantes o a lo que ellos están tratando de atribuir um, un paralelismo en la realidad, a lo que ellos están tratando de dar atributos reales de algo que no ha visto la luz de un despertar. Ese es el sabor que me queda después de leer el relato. Y estoy de acuerdo con que a veces algo es lo que está presentándose de manera clara y algo más está ocurriendo. Al final, ¿qué es lo que crees que pasa antes o qué pasa después para que logre esta fotografía, esta instantánea que nos está transmitiendo el cuento? ¿Estaban realmente soñando o estaban despiertos o era una situación telepática o una situación así, ¿no? En este relato en particular pienso mi conclusión con lo que me voy después de haberlo leído unas cuantas veces. Pienso que la que nunca dejó de soñar fue ella. Pienso que ella fue la que nunca dejó de soñar. Y pienso que en él existía la confusión de saberse un personaje más del sueño de ella o un personaje real. Hay algo que también me crea un poquito de ruido y curiosidad, y es que el hecho, o por lo menos así lo vemos en las películas y demás, es que hay un detonante, y al final es la famosa frase de ojos de perro azul que se martillea. Podría ser en determinado momento un detonante como para salir o entrar de un estado de hipnosis. No sé. Eso está muy interesante. Eso está muy interesante. Realmente esa propuesta así no me la había planteado, que pudiese ser como una fórmula de llevarlos de llevarlos como a ese sueño profundo donde pueden encontrarse y tal vez una fórmula, tal vez también como para ir saliendo de ese estado de hipnosis. Habiendo vivido una situación de hipnosis hace unos años, en efecto sí había unos pasos a seguir y una fórmula tanto para entrar en ese estado como para salir del estado de hipnosis. Me llama mucho la atención porque podría ser una situación un poco inducida de parte de ella, que es para mí quien sueña, de llevarse a sí misma a ese estado de profundidad donde se encuentra con esta otra persona
y luego para tratar de ir saliendo del mismo estado y volver a la que es su realidad. Sí, eso es lo que yo pensé en determinado momento con tanta repetición o que en determinado momento también pensé que pudiera haber sido un poema y que después lo convirtió en un relato, pero son cosas que me pasan por la cabeza, porque al final, no sé por qué, pero sí hay mucha influencia del surrealismo y esto podemos verlo en los inicios del boom latinoamericano, hasta que cayeron en el realismo mágico. Pero durante la lectura me evoca imágenes salidas de la imaginación de Dalí. No sé si te recordarás de el cuadro que se llama Sueño causado por el vuelo de una abeja alrededor de una granada un segundo antes de despertar, que al final es una granadina, como le llamaríamos en Guatemala, una granadilla, y que de ahí sale un pez, y del pez salen dos tigres que van al acecho de una mujer desnuda, y detrás hay un elefante con patas larguísimas y flacas, que ha sido una de las cosas que, aunque muchos tachan a Dalí de que algunas de las pinturas o muchas de las pinturas él ya no las hacía, sino que era gente que tenía a su cargo y que le producía un montón de situaciones porque le fascinaba la plata o le fascinaba el dinero. Pero sin embargo hay imágenes que, valga la redundancia, en el imaginario del mundo estarán, y como los relojes que se derriten. Esa es la situación que me evoca en determinado momento el ambiente del relato. No sé qué pensás. Sí, en efecto hay muchas imágenes un poco así. A mí el cuento en general el relato me provoca una sensación de frío, me provoca una sensación como de frío de madrugada. Lo leo y siento frío. Es una cosa muy simpática o muy, muy curiosa de leer este relato en particular. Lo estoy leyendo y tengo frío, o me encuentro leyéndolo mientras estoy frotando las manos porque siento frío. Es una de las cosas que me transmite las imágenes a lo largo del relato. Me dan la sensación de que tengo frío. Me dan la sensación de también estar yo imaginándome leer el relato, como la sensación de un cuadro más pequeño dentro de una serie de cuadros más grandes. Un poco esa sensación me generan algunas de las imágenes que están allí, que sí, pueden ser muy surreales, pero muy sugestivas también. Sí, lo que decías del espejo, no sé, imagínate, en determinado momento podrías hacer el ejercicio de poner un espejo adelante y uno atrás, y la situación sería infinita a la hora de leerlo. Pero bueno, ya podríamos entrar en otro tipo de situaciones esotéricas y demás. Realmente te agradezco mucho el esfuerzo de poder coincidir, y te pregunto, ¿cómo quisieras cerrar el podcast? ¿Qué quisieras decir? Muchísimas gracias. Yo quiero de verdad agradecer el tiempo que me brindas, la oportunidad que me brindas. Fue un ejercicio que disfruté mucho. Gracias también por la oportunidad de poder poner este cuento allá afuera y presentarlo como sugerencia, ¿no? Para los lectores que nos escuchan. Quisiera solamente cerrar, Que no son muchos, ¿cierto? pero que serán más pronto. Así será. Pero que nos escuchan, lectores y lectoras que nos escuchan, y sugerir que leamos porque leer es como tener un affair, como tener un romance con muchas personas de una manera muy confidencial, en la que solamente tú y la otra persona que está participando, pero en realidad solamente tú sabes cuánto estás disfrutando esta convivencia paralela con todos estos personajes que no están materializados como parte de tu vida real, pero que comparten tus pensamientos, tus ideas, que los influyen, que te ayudan a dar sentido a tu vida misma, ¿no? Con sus historias. Invitar a la gente a seguir leyendo. Muchísimas gracias por ser parte de este proyectito. Realmente te deseo lo mejor en esta nueva etapa de vida por las Europas, que tenga mucho tiempo para leer y escribir.
Muchísimas gracias también para vos, muchísima salud, bienestar y seguir leyendo. Gracias por crear estos espacios, gracias por el tiempo que dedicas a promover la lectura. Gracias. Gracias. Y no lo he mencionado en los otros podcasts, quizás lo agregue después como cortina final, pero básicamente la gente que tenga el deseo de poder participar, pues que nos busque ahí en las redes sociales, en Instagram hice una paginita, en Facebook también, o si conocen mi correo o mi número, me pueden enviar un mensaje de que quieren participar. Vemos el tiempo, vemos la temática y lo hacemos. La idea en determinado momento, como decía al inicio, es generar cierta sinergia al lado de la literatura, de los cuentos cortos y tener un tiempo para en determinado momento entretener con algo que me agrada. Un abrazo para ti, un abrazo para todos. Nos vemos, seguimos escuchando. Muchas gracias, un abrazo para ti también y que estés muy bien. Nos seguimos escuchando.